Bienvenidos a Energía Total, te habla tu amiga Joana Torres y me complace darle la bienvenida a la doctora Liz Millana, que acaba ya de publicar su libro hace varios meses, el más reciente, Una mujer como tú. Liz, gracias por estar con nosotros, siempre bienvenida. Gracias, siempre es un placer estar contigo y con toda la gente que le sigue, discutiendo siempre temas que son vigentes y que son de bendición. La verdad que sí. Este libro que acabas de publicar, Una mujer como tú, me gustaría que nos dieras un pequeño resumen de qué podemos encontrar en él antes de entrar en el tema del día de hoy. Pues este libro que nos ha generado muchísimas satisfacciones, porque te cuento que estamos recibiendo una gran cantidad de testimonios de lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de este libro en el alma de sus hijas. Tenemos 10 extraordinarias mujeres de la Biblia, incluimos algunas de las que no se habla tanto, como Nagar, la mujer tsunamita, ¿verdad? Mujeres que están como que ahí recónditas en la Biblia, y hay otras que no podían faltar porque son de las favoritas, como una Ruth, una Esther y una Débora. Le hemos hecho un perfil psicológico a estas 10 extraordinarias mujeres, fusionando eso con aspectos teológicos, pero quisimos que fueran aspectos teológicos también de los que no se habla mucho. Así que hay unos hallazgos ahí sumamente interesantes que yo misma, que llevo toda la vida en el Evangelio, no conocía, y que ha sido para mí bien fascinante descubrirlo y poderlo compartir en el libro. Mientras estábamos escribiendo el libro, me percaté de que el título del libro debía ser Una mujer como tú, porque me di cuenta de que las mujeres bíblicas pasaron por experiencias bien parecidas a las que tú y yo hemos atravesado. Wow. Y hay cosas que las mujeres pasan, Liz, que son extremadamente delicadas. Por ejemplo, hay una mujer en tu libro llamada Rahab. Esta Ujú. mujer en la Biblia, pues nos enteramos que es prostituta. Esa es Sí. su carrera. Y sin embargo, también nos enteramos que tiene familia, porque más adelante vemos que ella intercede por su familia, gracias a una acción que ella toma, su familia se salva, pero no sabemos cómo llegó a ser prostituta. Tal vez fue abusada sexualmente de niña, tal vez había una necesidad económica. Lo cierto es que esto es un tema muy actual hoy en día. Hay películas que se están filmando sobre el abuso de niños. Y mi pregunta es, Les, cuando una mujer pasa por una situación tan difícil, tan traumática como lo es el abuso sexual, ¿puede llegar a sanar completamente? ¿Y cuáles son tus recomendaciones al respecto? Ujú. Te puedo decir que en estos 26 años que llevo atendiendo pacientes, imagínate, ya son más de 20,000 expedientes. El Señor, por su favor y su gracia, nos ha permitido ser testigos de que no hay absolutamente nada que no se pueda superar. No existe trauma que no se pueda vencer. Y aun cuando yo misma, frente a casos bien duros y bien complejos, como que titubeo, el Señor siempre se encarga de volverme a reforzar que no hay nada imposible para Él, que no hay nada que una persona, cuando quiere ser libre de esos dolores emocionales profundos, que sí siempre lo puede lograr. Hay unos efectos psicológicos en las niñas que fueron abusadas sexualmente, cómo eso después se manifiesta en la vida adulta. Así que te puedo dar más o menos como un perfil de lo que ocurre con ellas. Una de las cosas más comunes que uno ve es que su autoestima está lacerada. Hay una distorsión en la forma en cómo se ven a ellas mismas. Ese autoconcepto y esa autovaloración pueden tener desafíos en cuanto a su seguridad personal, tener complejos, dificultad para confiar en las personas, porque como seguramente ustedes han oído o han leído, casi siempre la persona que abusa sexualmente es alguien cercano, papá, padrastro, tío, abuelo, un primo, un vecino.
el líder espiritual. Entonces, si estas figuras que se supone que fueran las que me protegieran, no lo hicieron, en la mentalidad del sobreviviente de abuso sexual, ¿qué es lo que está? Entonces, ¿qué yo puedo esperar de los demás? Si quien se suponía que me brindara toda la seguridad hizo todo lo contrario, que yo puedo esperar de otras personas. Así que en ese sentido es que manifiestan una gran complejidad en poder confiar en otras personas. Inclusive a algunas se les hace difícil entrar en relaciones de pareja por la preocupación de que al entrar en una relación de pareja, que eso puede ser la extensión al maltrato. Ya se sabe también que esta es una de las explicaciones de las personas que tienen una distorsión también en su identidad sexual, porque suelen apegarse a la figura contraria de quien abusó. Es decir, si yo fui abusada sexualmente por un hombre, pues puedo generar resistencia a la figura hombre y generar apego emocional y afectivo entonces con las mujeres. También se quedan con una sensación como si fueran una mercancía rota o una mercancía dañada. Pueden estar a la defensiva dentro de sus relaciones interpersonales. También a mí me conmueve mucho atender en terapia cuando vienen con sentimientos de culpa por un mito que carga la sobreviviente de abuso sexual, donde cree que ella participó del abuso. El mito, lo más lejano a la verdad, creer que ella provocó o que incitó el abuso. En muchas ocasiones porque el perpetrador, la persona que les ha abusado, les ha hecho sentir o creer eso. Pero te recordamos, si tú que nos estás escuchando has sobrevivido a abuso sexual, tú no tuviste nada que ver con eso, fuiste víctima y una vez que lo estás superando, entonces te conviertes en una sobreviviente. También algo interesante, sobre todo esto lo descubrimos en terapias de familia, que quienes fueron abusados sexualmente se convierten en madres o padres sobreprotectores, Wow. porque puede venirles la idea recurrente de que a sus hijos le puede pasar lo mismo. Oh. Liz, hay tantas cosas dentro de este perfil que tú has compartido con nuestra audiencia que es casi que increíble pensar que una persona puede superar todas esas ramificaciones de ese dolor inicial en la niñez. Sin embargo, sabemos, por tu experiencia y por la palabra de Dios que no hay nada imposible para Él, no hay nada imposible para Dios. Pero, ¿dónde empezar a tratar con estos traumas? Y obviamente sabemos que se necesita una terapia, que necesitas a un profesional, pero si existen herramientas que tú puedas compartir con nosotros hoy, nos gustaría saberlas. Lo primero es hablar con alguien el que eso nos ocurrió, que eso me pasó. Es bien interesante cuando se interviene con niños sobrevivientes de abuso sexual y se les manda a hacer un dibujo. Es una técnica terapéutica porque muchas veces los niños que son víctimas de abuso sexual no pueden verbalizar lo que están pasando, entonces se utiliza ese ejercicio terapéutico de que se dibujen a ellos mismos y hay todo unos códigos y unas guías de cómo interpretar esos dibujos. Y es altamente interesante que la mayoría de los niños que son sobrevivientes de abuso sexual, cuando hacen ese autorretrato, se dibujan a ellos mismos sin boca, porque el perpetrador les ha hecho sentir o amenazar de que no pueden hablar, Wow. diciéndoles, si tú hablas, no te van a creer. Si tú hablas, te van a acusar a ti de que tú fuiste responsable. Si tú hablas, puede haber una tragedia. Si tú hablas, lo que yo te estoy haciendo a ti, se lo voy a hacer a tus hermanos. Entonces, el sobreviviente de abuso sexual, además de la vergüenza que carga por lo que explicábamos hace unos minutos, que piense o siente que participó del abuso, viene con una codificación de silencio,
Entonces, lo más fuerte, aún para el adulto que viene a trabajar a terapia el trauma, es hablar sobre lo que les pasó. Sin embargo, la verdad nos hace libres, como dice la Biblia. Expresó el salmista: mientras callé, envejecieron mis huesos. Cuando tú confiesas a alguien que esto te ha pasado, eso va a traer una liberación para ti muy grande. Yo recuerdo un caso donde mi esposo y yo estábamos ofreciendo un retiro matrimonial por 3 días y sábado en la noche hablamos de sexualidad. Era un retiro de viernes a domingo y dentro del tema de sexualidad discutíamos de que las personas que han sobrevivido a abuso sexual pueden manifestar alguna distorsión en el sexo, porque la asociación que ellos tienen del sexo fue lo que vivieron en el abuso. Y al hablar sobre esto, allí en el grupo había un hombre de 64 años que llevaba más de 40 años casado con su esposa. Y cuando termina esa actividad de sábado y ellos regresan a su habitación en el hotel, él le confesó a su esposa por primera vez que había sido abusado sexualmente por un primo. Y su esposa, muy sabiamente, porque la mujer sabia edifica la casa, nunca le recriminó, con la altísima probabilidad de que ese abuso que él vivió de niño tuvo sus efectos en el matrimonio. Sin embargo, ella lo acompañó en apoyo y le dijo: si tú quieres buscar ayuda, yo te voy a acompañar a que tú lo hagas. Y él fue un paciente que yo tuve activo en mi oficina, donde él llegaba con su libreta a realizar sus ejercicios de sanación, y aún con 64 años lo pudo trabajar y pudo sanar eso tan importante en su vida. Así que, contestando tu pregunta, lo primero que tiene que pasar es que yo lo hable, que yo le diga a alguien que esto me pasó. También otra cosa bien importante es perdonar al perpetrador y perdonar a otra gente que tal vez supo que me estaban abusando y no me protegieron. Wow. Yo fui a uno de los congresos de Joyce Meyer en St. Louis y yo la escuché en vivo. Esto fue algo que entró por mis oídos. Nadie me lo contó, ni fue que lo leí en uno de sus libros, sino que yo la escuché a ella en vivo narrarlo. Ella perdió la cuenta de cuántas veces su papá la abusó sexualmente. Joyce Meyer, una de las mujeres que más libros ha escrito sobre el tema de sanidad interior. Sí. Y ella nos contó que su mamá un día llegó más temprano de trabajar y cuando su mamá llegó encontró a su esposo, al papá de Joyce, violando a Joyce. ¿Y qué fue lo que hizo la mamá? Dio media vuelta, se fue de la casa y regresó 2 horas más tarde. Y ella nos decía: a mí se me hizo más difícil perdonar a mi mamá que a mi papá, Ah, porque lo supo y no me protegió. Yo he tenido casos en mi oficina donde está esa negación, que es un mecanismo de defensa psicológico profundo, lo que es la negación, porque para una persona reconocer que no protege a sus hijos es algo muy duro y mejor lo manejo como si esto no estuviera pasando. Y eso es trágico para todas las partes. Así que siempre el perdón es algo que está en nuestro plan de acción cuando vienen personas a superar abuso sexual y cualquier tipo de maltrato. ¿cómo perdonar lo imperdonable? Primero, a nivel intelectual, internalizando que a mí me conviene perdonar lo imperdonable. Y aunque la otra persona, si miramos objetivamente la situación, nos hace expresar como seres humanos, es que eso no tiene perdón. Como seres humanos podemos hacer esa expresión, pero a la persona que ha sido lastimada le conviene perdonar. Son muchas las veces que yo he escuchado pacientes en mi oficina que me dicen: doctora, yo no le voy a perdonar porque no se merece que yo le perdone. Y con mucho amor y mucho respeto yo le digo: pero tú sí. Quien te dañó
A lo mejor es verdad, en criterios humanos no merece el perdón, pero la persona que ha sido dañada sí lo merece. Sí merece perdonar para ser feliz, para vivir en paz y tener plenitud y bienestar, porque ese es el anhelo del corazón de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cómo se ve eso de una manera práctica? Yo tomo el teléfono y llamo al abusador o a la abusadora, porque se han dado casos también, y le digo, recuerdo este incidente, te perdono. O cómo tú sugieres que se haga, porque muchas veces la respuesta que te puede dar esa otra persona tal vez no es la que espera y puede ser peor en algunos. No necesitamos trabajarlo directamente con la persona para poder completar el proceso de perdonar. Porque como tú muy bien dices, cuando yo lo hago directamente con quien me dañó, yo tendría que tener unas fortalezas de que no necesariamente la reacción de quien me dañó va a ser lo que yo espero o lo que yo necesito. Y también tengo que reconocer cuál podría ser mi vulnerabilidad frente a esa reacción. Por eso yo lo puedo trabajar de manera independiente. Hay un ejercicio bien famoso dentro de una escuela psicológica que se llama Gestalt. Esta escuela psicológica Gestalt es bien rica en ejercicios de cierre. Ejercicios de cierre, ¿ok? Y también los utilizo de un retiro para hombres. Es el ejercicio que se le llama el ejercicio de la silla vacía. El ejercicio de la silla vacía es donde se coloca una silla frente a la otra. Yo me siento en una de las sillas y en la silla que tengo frente a mí me imagino como que quien está sentado ahí fue la persona que me dañó y que me lastimó. Y yo empiezo a expresar las palabras y a liberar el perdón como si fuera exactamente la persona quien me estuviera escuchando. Ha sido muy liberador usar ese ejercicio. También el escribir cartas, cartas que nunca llegan a la persona, pero lo utilicé como un ejercicio de liberación para mí. Wow, qué poderoso. Bueno, hemos cubierto varios eh, pues puntos a seguir para lograr sanar un abuso sexual. Y obviamente el tiempo ha avanzado, Liz, pero yo sé que tú has escrito libros que tratan e incluso que tienen ejercicios que las personas pueden hacer en casa de forma práctica para poder salir adelante de una situación Sí, traumática X. ¿Cuáles son esos libros? mira, el libro, además de Una mujer como tú, ¿Mm? donde hay ejercicios terapéuticos, también el libro Gana la batalla en tu interior. Este libro, que es de métodos de cómo vencer la depresión y de cómo vencer la ansiedad, este libro realmente es una guía terapéutica donde incluimos ejercicios que hemos utilizado. Mira, por ejemplo, aquí hay una página de ejercicio. Ejercicios que hemos utilizado con nuestros pacientes por todos estos años, donde les vamos dirigiendo a trabajar esa sanidad con lo que es la terapia literaria, utilizar la escritura para sanar. En algunos son preguntas, en algunos son la construcción de cartas, en algunos es hacer listas de identificación, donde ellos lo logran como si estuvieran en un proceso terapéutico. Excelente. Liz, y no me puedo olvidar de un punto muy importante y es el aspecto espiritual de todo este proceso. Personas que dicen, estoy enojada, ¿dónde estaba Dios cuando esto me estaba pasando? O simple y llanamente querer hacer esto como un ejercicio práctico con mi intelecto. Ok, yo voy a seguir lo que dicen mis doctores, voy a terapia, cumplo mis pasos y no trabajan la parte espiritual o no buscan esa ayuda tan necesaria. Mira, ya la misma ciencia está reconociendo que hay dolores emocionales que si no es a través de la espiritualidad no los podríamos superar. Mm, El tener a Dios como consuelo, como fortaleza, como mi torre fuerte, como mi estandarte, es fundamental. De hecho, en modelos teoterapéuticos,
se utiliza a Dios para sanar las experiencias de madre y padre, para llenar esos vacíos. Así que, gracias al Señor, la ciencia está diciendo lo que Jesús ya había dicho. Sin mí, nada pueden hacer. Excelente, Liz. Siempre es un placer conversar contigo. La doctora Liz Millán tiene toda su información y sus libros. ¿En dónde, Liz? Están disponibles en Amazon, también están disponibles en librerías cristianas y también en tiendas por departamento. Excelente. Te agradezco muchísimo tomar tu tiempo para conversar con nosotros y pues será hasta la próxima. Gracias por estar. Siempre es un placer compartir contigo. Te envío un abrazo y nuestra felicitación por el premio Águila. Ay, muchísimas gracias. Muchas Te mereces eso, Joana, eso y más. Thank you. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por todo el trabajo que haces. Lo agradecemos de corazón. Y yo sé que de esta entrevista tendremos testimonios que me gustaría compartir contigo. Así que gracias Amén. enormemente. Amén. Ansiosa de escuchar eso. Muchas bendiciones. Bendiciones, Liz.